Bien, vamos a mostrar la nueva funcionalidad de tabs dinámicos que se incorporaron a nuestra herramienta, las PX Tools. Y para ello vamos a recurrir a este sistema que hemos desarrollado para VIT, Viajes y Turismo, la agencia de viajes, donde estamos navegando un componente importante del sistema que es el file. Los datos del file consiste en toda la información de solicitudes y emisiones del cliente, y puede ser accedido por cualquiera de los productores de la agencia, y en particular en el rol del facturador podemos acceder a la opción de preparar factura, que es lo que estamos haciendo. Aquí el operador está viendo a la izquierda todos los servicios que ya están prontos para facturar y a la derecha una información que se creó dinámicamente en función de la información de facturación que nos dio el cliente. En este caso se trata de servicios a los que el cliente nos pidió facturar en 5 facturas y por tanto vamos primero a seleccionar los servicios que van a intervenir en las facturas y aquí estamos aplicando y ahora le indicamos al sistema que vamos a proceder a realizar las 5 facturas solicitadas. Volvemos a aplicar y ahora procedemos a confirmar la facturación y en este momento vemos en el view que se han generado dinámicamente los 5 tabs correspondientes a las 5 facturas que se nos solicitó realizar, a las cuales solamente faltaría incorporarles los detalles correspondientes para poder proceder a imprimir. Ahora bien, ¿cómo se programó esto? Aquí estamos posicionados en el nodo View y ahí vemos que debajo del nodo Tabs aparece una nueva posibilidad. Si damos botón derecho, vemos que se pueden agregar nuevos tabs al nodo tab o dynamic tabs, que es justamente la propiedad que estamos analizando. Estos tabs dinámicos se componen por un primer nodo donde se define a través de un proceso iterativo cuál es la rutina a través de la cual, cualquiera de las rutinas de iteración que permite GNexus, se van cargando las variables que van a definir la cantidad y contenido para identificar los nuevos tabs. Después, debajo de ese nodo, tenemos el nodo tab, que tiene la misma estructura que siempre tuvo, solamente que obviamente ahora los parámetros van a venir en función de esa rutina de iteración que se resolvió en el nodo superior, y el resto de su contenido es exactamente igual al del nodo tradicional del tab. Se agregan, además del nodo Dynamic Tab, los nodos Dynamic Tab Code y Dynamic Tab Caption. ¿Y esto para qué? A través del Dynamic Tab Code es posible indicar un valor con el cual se resuelve el código. En este caso sería, ustedes ven acá arriba la URL del tab que está cliqueado. Si pasamos al primero, ven que prácticamente se mantiene igual, solamente que va a cambiar digamos, el índice con el cual se identifica el tab sobre el que estamos trabajando. El otro elemento importante es el caption, que en forma análoga se define a través de una description, que va a ser la común a todos los tabs, y después un value, que como en el ejemplo vimos, está resolviendo el identificador de cada uno de los tabs en función de la factura en que las encontramos. Como ven, estos tabs que se crearon dinámicamente en función de la iteración que se realizó de acuerdo con las indicaciones del cliente, nos han permitido una nueva funcionalidad que puede resultar muy útil a la hora de programar. Muchas gracias.